Buenos días, gente. ¿Resetear o no resetear el sistema? Eh, si bien ya hablé en un par de videos allá por abril del año pasado, cuando había arrancado todo el tema de la pandemia, antes que se empezara a difundir la idea del Great Reset o gran reseteo, y empezaron a aparecer diversos comentaristas que por supuesto tienen una mayor influencia y alcance de lo que puedo aspirar yo, pero a ver, no somos pocos los que venimos hablando de este tema. Incluso el tema del reseteo del sistema fue parte de un tema de conversación allá por el año 2007 en un congreso al que asistí siendo estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. Eh, a ver, éramos nada más que estudiantes. Y había gente más progresista, gente más de derecha, venían de universidades públicas, otras universidades privadas. Y fue un tema de 4 horas de discusión tomando un café y todos coincidían en lo mismo. Ojo que se viene. Esto estoy hablando de 2007, con la info que puede tener un estudiante universitario de cualquier universidad en Argentina. Muchas veces, como para arrancar ahora de lleno con el tema, eh, si estás medianamente al tanto de lo que viene aconteciendo en el mundo, estas cosas no te tienen que sorprender. Pero el problema es que, claro, cuando no sos un influencer o no tenés 40.000 seguidores en las redes sociales detrás tuyo, queda como una charla de café entre amigos y no tiene trascendencia. Y si alguien de afuera te escucha, va a decir, mira la estupidez que está hablando esto. Porque, a ver, es lo que ocurría y a veces sigue ocurriendo también hace 20 años atrás. Si la tía Marta escuchaba que el periodista tal, el noticiero que ella siempre mira todos los días, decía tal cosa, a ver, nene, por más que seas muy inteligente, tu querida tía Marta le va a hacer caso a Feynman, a C5N, a Telam, a lo que anunció tal político. O sea, callate, nene. Te felicito que estés estudiando, te felicito que te hayas recibido, te felicito que seas un gran lector, pero tu tía Marta le va a hacer más caso a alguien que lo escuchan y lo siguen miles de personas. Vos quédate con tu charla de café. Pero, a ver, antes de empezar a analizar, no voy a analizar los comentarios en contra o a favor del Great Reset, o el análisis de... Hay dos o tres analistas que andan hablando sobre el tema, porque eso es fuente secundaria. No me gusta analizar la crítica favorable o en contra de un tema. Voy a la fuente primaria. Y la fuente primaria en este caso, que es el Fondo Monetario Internacional y, y su esfera de influencia. Voy a ir derecho a lo que hablan. Pero antes, quiero hacer una especie de analogía personal que la hice en el 2007, la hice el año pasado en los videos. Una porque vengo desde ese mundo y porque hasta el mismo título del gran reset, de resetear o no resetear, tiene mucho que ver con el mundo de las computadoras y la informática. A ver, planteemos esta situación para que todos lo podamos entender. Vos tenés una computadora. La computadora tiene sus años. Es una computadora vieja. Hasta hoy te funcionó dentro de todo bien. Podías disfrutar, mirar películas, mirar series, todo lo que es tu ocio, comunicarte en las redes sociales, trabajar, eh, eh, eventualmente o no, pero te servía. En algún momento tuviste
una capacidad de ahorro, una capacidad de consumo, o existieron facilidades para poder comprarla y comprarte la mejor computadora que podía tu bolsillo y que el mercado te ofrecía. Vamos a hacer esa comparación. La computadora, ¿qué sería? La computadora es el sistema internacional, es el sistema del mundo, donde involucra todo: política, educación, economía, matriz energética y productiva y demás. Ese es tu hardware, tu computadora. Pero ya tiene unos cuantos años. Hasta hoy te anduvo bien. Por supuesto que, como toda computadora, con el aparato físico, el hardware, no te basta, necesitas un sistema operativo, o sea, un programa madre que te permita, primero, que arranque, que funcione y donde le puedas cargar las aplicaciones, los programas que vos necesitas, ya sea programas tipo Office, porque es lo único que utilizas, un navegador de internet, programas para mirar películas, o la aplicación de la plataforma que vos estés usando, algún juego, si sos una persona gamer, eh, y si trabajás, bueno, el que trabaja en el sector informático va a cargar todas sus plataformas de desarrollo de compiladores, editores de lenguaje, programas para hacer testeos y demás. Un diseñador gráfico va a instalar los programas que utilizan normalmente en su tarea de diseñador gráfico. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué es lo que pasó? Y un poco lo había dicho el año pasado. El problema, que ya el hardware venía fallando. ¿Por qué? Porque nada es eterno. La computadora mundo es viejita. Ya la capacidad de memoria, de disco rígido, entiendo esta analogía, la pantalla ya no le anda muy bien, hay un puerto USB que ya no le podés enchufar el pendrive porque no anda, eh, la lectora de CD, DVD está al divino botón porque no se usa más, pero ocupa espacio, está media en cortocircuito, no anda bien, se traba, y eso puede contribuir a que no anda muy bien. Pero bueno, como hasta hoy te andaba, vos no te quejabas. Cumplía su función. A veces se te colgaba, a veces andaba un poco más lenta, a veces andaba muy bien, pero es una cuestión utilitarista. Si hasta hoy me sirvió, no tengo por qué eh, hacerle caso a alguien que venga y me diga, che, cambiala porque es vieja. Me anda. De hecho, y esto es real, eh, lo veo por uno de mis oficios, que es el de diseño gráfico. Por ejemplo, hay muchas imprentas que siguen utilizando equipos que tienen ya unos 15 años, tanto en hardware como en software. ¿Pero por qué? Porque les resulta útil. No es por una falta de dinero, o porque sean amarretes o tacaños, o porque no quieran invertir. Porque esos equipos viejos todavía les resultan útiles para su tarea. ¿Saben? Son conscientes que existen herramientas mejores, pero son costosas y por ahí, y por ahí todavía no se justifica para una imprenta chica realizar determinada inversión o hacer esa recarga. Vale. Pero la mayor falla que estaba apareciendo en esta computadora mundo no era tanto en el hardware, que si bien es obsoleto, es en el software, en el sistema operativo. O sea, es en el conjunto de políticas donde implican tanto estados como organismos internacionales, en donde, hacía rato, esto arrancó, diría, en la crisis del petróleo y en la terminación del sistema de Bretton Woods allá por la década de 1970. O sea, ahí se empezó a vislumbrar que el sistema operativo de este mundo, si no se adaptaba, por más que
el hardware sea lo suficientemente potente o que le puedas hacer alguna actualización, no sirve. Es como ir hoy en día a comprarte una computadora modelo 2020 y pretender seguir utilizando el viejo DOS 5.0 que se usaba a mediados de la década de 1980 y con eso ver Netflix. A ver, quizás algún loco geek de la tecnología pueda llegar a programar algo para decir, oh, la aplicación de Netflix anda en DOS 5.0 y puedo ver la maratón de la serie que tanto estaba esperando. Pero, a ver, a nivel usuarios comunes y corrientes, o sea, cualquier ciudadano del mundo, eso es una... A ver, es impensable. Y aparte es ilógico. Bueno, ¿qué ocurrió? Venía resistiendo esta computadora mundo. Un montón de crisis, un montón de problemas. Desde conflictos bélicos, hubo algunas pandemias dando vuelta por ahí, crisis económicas, específicamente la crisis del 2008, la crisis subprime en Estados Unidos, eso fue, eh, digamos, la gran alerta. Es como que el antivirus te ponga un cartelito enorme y no te deje trabajar diciendo, hace algo porque la computadora está hasta acá de virus y se te va a recontra colgar. Vos no le das bolilla. Simplemente, bueno, prendés y apagás la máquina, lo que se llama un soft reset. O sea, sí, reseteás, pero en realidad es prender y apagar la máquina. Ahora, el gran reseteo, lo que se está planteando ahora, es un hard reset. En donde te pone en una situación. Ocurrió una pandemia en donde sacudió. A ver, acá no tiene nada que ver si el COVID existe, no existe, si la enfermedad existe o no existe, si las vacunas funcionan o no funcionan, si esto el CIR-COVID, es una... No, no, a ver. Ocurrió un evento. Y ese evento fue el disparador para que ahora sí se ponga en la mesa de discusión la necesidad real de aplicar un hard reset o no. Y ahí te plantea dos situaciones. A ver, la computadora física, el hardware, que en el mundo eso que implica la matriz energético productiva. Ese es el núcleo duro. Es cómo producís tu energía y cómo producís tus bienes y servicios, desde los alimentos hasta los servicios financieros. Eso es el fierro, la computadora que tocas. Es decir, eso es lo que hay que cambiar. O sea, hay que comprar un equipo nuevo. Ya no va más la matriz energética que tenemos, no quedó obsoleta, no va más la matriz productiva que tenemos, la forma donde se produce desde un alimento, una casa, un medio de transporte, eh, eh, cómo operan las instituciones financieras, cómo opera las instituciones educativas, todo. O en realidad te lleva por otro camino y decir, no, no, a ver, pará. La matriz productiva, la matriz energética, la matriz educativa, la matriz de servicios, la matriz de la industria, en realidad funciona bien. No está mal. Es un buen equipo, es un buen hardware. El problema es que el sistema operativo que la hace funcionar se llenó de virus. Está hackeado. Se le instalaron aplicaciones que no correspondían. Se destrozó. Vino alguien, metió mano y le borró archivos del sistema operativo y ahora sí, ¿y ahora por qué no me anda? ¿Por qué ahora no puedo abrir, entre comillas, el Word? Vamos a decir, ¿por qué ahora el sistema educativo hace 20 años atrás funcionaba bien y ahora no anda? ¿Y por qué alguien le borró algo? O hizo un cambio que no se debía.
o las actualizaciones fueron muy a las apuradas. Son esas dos posibilidades. O directamente cambiar todo. ¿Qué es un, que ahí es lo que propone el FMI? Es un borrón y cuenta nueva. Eh, en el mismo sitio del Foro Económico Mundial lo describen de esta manera. La agenda del gran reinicio tendrá tres componentes principales. El primero orientará el mercado hacia unos resultados más justos. Para ello, los gobiernos deben mejorar la coordinación en materia de políticas tributarias, reglamentarias y fiscales, actualizar los acuerdos comerciales y crear las condiciones de una economía de las partes interesadas. Los gobiernos también deben aplicar unas reformas muy necesarias que promuevan unos resultados más equitativos que, dependiendo del país, podrían incluir cambios en los impuestos sobre el patrimonio. Ojo, miren lo que está pasando acá en Argentina. Muy, el impuesto sobre la renta, sobre las grandes riquezas, es lo que está recomendando el Foro Económico Mundial. Eh, la retirada de la subvención a los combustibles fósiles y nuevas normas que rijan la propiedad intelectual, el comercio y la competencia. El segundo componente de la agenda del gran reinicio garantizaría que las inversiones promuevan objetivos comunes como la igualdad y la sustentabilidad. En este sentido, los programas de gasto a gran escala que se están aplicando en muchos gobiernos representan una gran oportunidad para el progreso. En lugar de utilizar estos fondos y las inversiones de entidades privadas y los fondos de pensiones para arreglar las grietas del viejo sistema, deberíamos utilizarlos para crear un sistema nuevo que sea más resiliente, equitativo y sustentable a largo plazo. La tercera y última prioridad de la Agenda del Gran Reinicio consiste en aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial en pos del bien público, sobre todo haciendo frente a los desafíos sanitarios y sociales. Bien, eso es lo que básicamente dice el Fondo Monetario acerca de cómo hay que hacer el reseteo. Ahora vamos a la crítica. En realidad, detrás de todas estas bellas palabras y estos eufemismos que utiliza el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, en realidad son cambios de siglas, pero eh, es lo mismo. No es nada nuevo. No es un cambio de hardware, no hay un cambio de sistema operativo. ¿Saben lo que es? Volviendo a la analogía con el mundo de las computadoras. Vos hoy tenés una computadora que la compraste en el año 2010, vamos a decir, que tiene un chip Intel i3 o i5, eh, tiene 4 megas de RAM, es una computadora estándar del año 2010. Tiene 10 años, pero anda bárbaro. Lo que te está proponiendo el Foro Económico Mundial es volver a utilizar esos viejos mainframe fabricados por IBM de la década del 50 y del 60, que ocupaban por poco todo el piso de un edificio, que consumían grandes cantidades de energía, que eran ruidosas, que la capacidad de memoria era, a ver, nada a lo que es hoy en día, donde utilizaban esos viejos discos de cinta enorme para guardar la información, y eso es la novedad. Porque lo que está describiendo el Foro Económico Mundial, lo acabo de leer acá, se los acabo de leer del sitio oficial de este organismo, es algo muy similar, con algún cambio de palabras, con, bueno, está bien la utilización del término sustentable, resiliencia, está muy metido el tema del cambio climático y demás, pero es lo que propuso Roosevelt en el New Deal. Es una copia adaptada un poco, porque está el contexto de la pandemia, al New Deal de Roosevelt. A ver, si hago un análisis histórico, un análisis con perspectiva histórica, puedo llegar a estar a favor o ser un crítico de lo que hizo Roosevelt en New Deal.
dependiendo si sos más keynesiano o no. Pero dentro de todo, el New Deal de Roosevelt tenía mucha lógica con lo que estaba ocurriendo en el mundo en el año 1930. Fue la mejor para su enfoque, su política, su ideología, su pensamiento, por supuesto, eh, todo, todo el equipo que lo ayudó a este presidente estadounidense, tenía su lógica para el mundo que estaban viviendo. Para las fallas del sistema del mundo de 1930, que es un mundo muy diferente. Ya prácticamente pasaron 90 años y ocurrieron muchas cosas durante esos 90 años. Cosas que para el ciudadano de 1930, si alguien viajase en el tiempo y le describiese lo que ocurrió en los últimos 5 años, pero para él es ciencia ficción. Es más, ni siquiera la ciencia ficción de la época podía imaginar todos los cambios buenos y malos que ocurrieron en los últimos 5 años. O sea, es aplicar una receta del pasado, simplemente maquillada con algunas otras palabritas. Vamos a hacer el desglose punto por punto. Cuando hablan de orientar el mercado hacia unos resultados más justos, ¿eso qué implica? Eso implica una economía no de libre mercado, sino una economía regulada, una economía planificada donde el Estado controla el mercado y le determina básicamente quién compra y quién vende y en qué condiciones. Las condiciones las pone el Estado. ¿Por qué? Pues, con el objetivo, con ese eufemismo de lograr las condiciones más justas. Pero no te aclara cuáles son las condiciones, cuál es la injusticia que hubo hasta hoy y cuál es la justicia, entre comillas, que quieren proponer. ¿Qué es más justo? Un mercado más justo. Un mercado más justo que implica que, por ejemplo, una persona que vive con $300 al mes, que es el salario de cualquier argentino, eh, pueda acceder a un bien que en el mercado está valuado en $200.000. Una vivienda, por ejemplo. ¿Cómo hace que me explique cualquier economista cómo alguien que sus ingresos son nada más que $300 mensuales acceder a, por ejemplo, a una vivienda que valor de mercado tiene 200.000? La única manera es que, claro, justamente, el valor de mercado no va a bajar. Va a intervenir el Estado para que decir, vos quédate tranquilo, con $300 al mes, paga una cuota de $100, viví con 200, si se puede vivir. Los precios de alimentos, servicios y más aumentan, hay inflación. No te preocupes, que te compensamos quizás una cuota de, digamos, una cuota a 100 cuotas serían más o menos, póngale, $3.000. No te preocupes, vos pones 100, los $2.900 restantes te los cubre el Estado. Perfecto. ¿De dónde saca el dinero el Estado? A través de los impuestos. ¿A quién se lo vamos a sacar? Y se lo vamos a sacar, justamente, también lo que propone el Foro Económico Mundial, se lo vamos a sacar a los que más tienen. Bárbaro. Pero los que más tienen son los que tienen capacidad de inversión y los que te pueden dar ese laburito de $300. Cuando le empiezan a sacar plata, ¿qué van a decir? Olivar, te quedaste sin empleo, no te puedo pagar. O le pago al Estado, te pago el sueldo. Me sale más barato echarte. Entonces, ¿dónde está la lógica de generar mejores condiciones en el intercambio económico?
¿No tiene sentido? No proponen, a ver, es algo curioso. En ningún momento dice hay que hacer un gran reseteo y lograr el pleno empleo. A ver, el empleo, el trabajo, no está dentro de los planes del gran reseteo del Foro Económico Mundial. Entonces, ¿de qué va a vivir las personas? Quédense con esto. Después, dice, la retirada de la subvención a los combustibles fósiles. Bueno, esto, a ver, es algo que se venía barajando hace unos cuantos años. Les digo, arrancó con la crisis del petróleo, donde ya se empezó a cuestionar, decir, a ver, que los estados no le pongamos más plata al eh, sector petrolero, de gas, carbón y demás, lo que es y es preferible subvencionar a las energías no renovables, las energías sí que sean renovables, como la eólica, la solar, incluso también la nuclear. Porque la nuclear es una, aunque está muy criticada, falsamente, es una matriz energética sustentable, cuando se hacen bien las cosas. Los desastres que han ocurrido históricamente, Chernobyl el peor de todos, Three Mile Island, Sellafield y hay un par más que no, Fukushima, y hay un par más que no recuerdo en este momento. Ocurrieron porque no se hicieron las cosas bien. No porque la energía nuclear para proveer, para que sea como matriz energética sea mala en esencia. O el balance de costo-beneficio sean más los costos y los riesgos que los beneficios. ¿Verdad? Hubo falla humana ahí. Y hubo falla humana justamente porque como dependen a veces de los subsidios del Estado y depende justamente de que el Estado se meta, y la burocracia del Estado capaz que muchas veces, no sé, podía ocurrir de que había un informe de un Homero Simpson que le estaba diciendo primero, advirtiendo a su jefe, ojo, la planta va a fallar en tal cosa, hay que cambiar esto. Y decían, bueno, capaz que vamos a suponer que los jefes lo escuchaban. Pero decían, bueno, pero acá hay una comisión reguladora de la energía atómica que depende de una comisión del Congreso o del Senado y tiene que ir ahí, y ahí hay lobby, y capaz que justo se metían el lobby del sector ligado al petróleo, o por ahí el momento político era como que no, bueno, está bien, sí que siga funcionando como esté, y bueno, y después tenés el desastre. Y después tenés a todos los movimientos antinucleares ecologistas con Greenpeace a la cabeza diciendo hay que cerrar las plantas nucleares. Pero vos decís, no, no, no hay que cerrar las plantas nucleares. ¿Por qué no vas a protestar a todo un montón de sinvergüenzas burócratas que no les importaba nada? ¿Por qué no vas a protestar que el funcionario que elige el gobierno de turno para controlar que no ocurra ningún desastre es un inepto? Pero parece ser de que así es como funciona la política. Lean los diarios, lean los últimos grandes nombramientos de quienes hagan en Argentina para prevenir, por ejemplo, o mitigar, pues no se puede prevenir un sismo. Eso es un fenómeno natural. Lo que puedes hacer es mitigar los efectos. Bueno, no es una persona que tenga experiencia ni formación en el tema. Pero ahí no van a protestar. Pero insisto, es curioso. No habla de trabajo. Y aunque mencionen a la cuarta revolución industrial, no tocan el tema
del, del trabajo. Sigamos. Cuando dicen que este gran reset tiene que garantizar las inversiones que promuevan objetivos comunes como la igualdad y la sustentabilidad. Bárbaro. ¿Igualdad en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? A ver, no vamos a lo que es lo que el progresismo considera como igualdad. Que más que nada igualdad de derechos, más en cuestiones ideológicas. El mensaje que están diciendo, vamos a cambiar el sistema y el inversor, vos inversor, no pongas plata en la economía real, que puede ser tanto generar energía, generar alimentos, transporte, vivienda, vestimenta, ocio, servicios, industrias disruptivas, educación. No pongas dinero ahí. Hay que poner en lo que te genera igualdad. ¿Y lo que te genera igualdad qué es? Y ya lo sabemos, lo estamos viendo. Poner la plata en promover el aborto, promover los derechos de las minorías, el feminismo. Eso es lo que están diciendo, que eso es la inversión del futuro. Ahora, cuando el dinero se vaya para ese lado, y yo, a ver, vas a querer prender la luz y no vas a tener luz, no vas a tener electricidad en tu casa. ¿Pero por qué? Ah, pero tenemos políticas de género. A ver, miren lo que es el presupuesto de la Argentina del último año. Se ha destinado más. No estoy haciendo una crítica directa si son buenas o malas las políticas de género. Estoy diciendo en qué se está gastando la plata. Importa más invertir parte del PBI en políticas de género que en decir, a ver, vamos a poner el plato de comida en todos los argentinos. Vamos a lograr que los servicios básicos, que pueden ser cloaca, asfalto, acceso a transporte o a distintas infraestructuras, esté al alcance de todos y todas. No. Plata para eso no. Pero las políticas de género sí. Porque eso es lo que genera igualdad. A ver, la verdad es que vayan anotando punto por punto de lo que están proponiendo. Después el tema de la sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto muy lindo, es una palabrita muy de moda, pero ¿sustentable en qué? Un sistema es sustentable, primero, cuando hay una cosa, cuando el sistema, en realidad los sistemas cerrados son sustentables, los sistemas abiertos no. Eso es cualquiera que sepa un poco de teoría de sistemas va a llegar a esa conclusión. Los sistemas cerrados suelen ser más sustentables que los sistemas abiertos. Un sistema social como es un Estado-nación es sustentable, primero y principal, cuando están garantizados los derechos. Y no es el derecho a la inclusión o el derecho a las políticas de género o el derecho feminista, no. Están los derechos duros. O sea, cuando vos no te falta la comida, cuando no te falta la vivienda, cuando podés desarrollar, donde tenés o tendés al pleno empleo, donde vos tenés las oportunidades, si no querés un asalariado, de ser una persona autónoma en tu profesión o en tu oficio, y tenés dadas las condiciones para que lo puedas hacer sin ninguna traba de ningún tipo, ni económica ni burocrática. Donde vos podés disfrutar de tu ocio, eh, en forma coherente. Por supuesto que implica respetando las libertades de los terceros. Sustentabilidad no implica vivir a costilla de otro. Eso no es sustentable.
Para nada. Lo que está proponiendo el Fondo Económico Mundial de decir, no, la inversión tiene que ir en asegurar la igualdad, no en la productividad. Tenemos que generar igualdad en los intercambios comerciales, pero no está hablando de sí de ponerle plata en el bolsillo a la gente, generar empleo, generar oportunidades para el emprendedor. No, 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 eso para ellos no es sustentable. Y, a ver, y después hablan de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial implica eso. La cuarta revolución industrial, para que lo sepa, señores del Foro Económico Mundial, y todos los que andan aplaudiendo capaz el Gran Reset, porque hay mucho que... El progresismo está aplaudiendo este Gran Reset, digo. A ver, ¿qué es lo que implica? La cuarta revolución industrial implica que nadie se queda afuera, pero no porque lo decide un organismo internacional o un gobierno o un Estado, sino porque te lo da el salto disruptivo tecnológico. En donde vos le estás diciendo a cada individuo de este cascote llamado planeta Tierra, que va a decir, no te preocupes tanto por la generación de tu energía. ¿Por qué? Porque las disrupciones tecnológicas te van a permitir acceder a generar tu propia cuota de energía, no digo en un 100% porque es un ideal, pero en gran parte sí, de una manera económicamente aceptable. O sea, con tu empleo lo vas a poder pagar. Vamos a un caso concreto. A ver, vas a poder con un empleo estándar, promedio, de un estándar mundial, vas a poder comprar, por ejemplo, tu generador eólico o tus paneles solares para por lo menos generarte un 30 o 40% de la energía que vos necesitas de tus requerimientos diarios. En donde el 60, ahora ya el Estado o las empresas privadas que hasta hoy te estaban brindando el 100% de la energía, ya les va a resultar más fácil y más barato. Porque no te tienen que cubrir el 100%, te tienen que cubrir un poco más de la mitad. Y eso, por supuesto que va a estar libre de impuestos, porque no te puedo aplicar impuesto al sol. Aunque acá estamos en un mundo donde, por ejemplo, en Argentina ya te están poniendo impuesto al viento. Y en España, esto ya ocurrió hace creo que 10 o 15 años atrás, donde había comunas donde te salía más barato conectarte a Iberdrola, una de las empresas proveedoras de energía eléctrica, que colocar paneles solares. No porque el panel solar y las baterías sean caras, sino porque esas comunas te aplicaban una tasa, un impuestazo terrible que, que claro, a la hora de hacer los números, cualquier español decía, me quedo con Iberdrola, pues, coño. Dice, todo muy lindo, lo ecológico, los paneles solares, pero me quedo con Iberdrola. Sin vergüenza. Porque claro, porque habían hecho, no es que habían hecho lobby, fue uno de los que propusieron el impuesto al sol, entre comillas, fue Podemos, el progresismo español. Estamos todos locos. Porque ¿qué es cuál fue el argumento que lo escuché en su momento? Yo decía, esta gente está, pero... Y después capaz que se dicen ecologista. ¿Cuál era el argumento que utilizaban? Que como todavía la tecnología estaba en crecimiento, que es cierto, no está a precios tan accesibles para los sectores populares, que daban a entender que es un chiche de gente rica, de burgués rico. Entonces hay que meterle un impuestazo porque todavía el proletariado no puede acceder a las energías renovables. Muy bien. Bárbaro. O sea, no tiene, a ver, no tiene sentido. Vamos a seguir con la analogía de qué es lo que pasa cuando tu computadora falla. A ver, cuando te falla el hardware y ya no va más, o sea, tu matriz energética, productiva, educativa y demás, y lo más lógico es decir, listo, tirar la computadora vieja, tirar la basura y comprarte una nueva. Decís, bueno,
necesitas dinero. Bueno, entonces tenés que planteártelo y decir, bueno, a ver, ¿con qué recursos económicos cuento hoy en día para hacer el cambio de hardware? Y estudiarlo. Eso es una transición, no lo puedes implementar de la noche a la mañana. Porque no puedes apagar la computadora de este sistema hoy en día. En algún momento vas a tener las dos cosas conviviendo. Hasta que lo nuevo empieza a funcionar y apagas lo viejo. Y la tiras a la basura. Bueno, entonces tenés que decir, bueno, empezar a transicionar hacia en la cuestión energética. Ese era el sentido, por ejemplo, acá en la Argentina de Vaca Muerta. Es decir, aprovechemos Vaca Muerta durante 5, a lo sumo 10 años para obtener recursos económicos, empezar a mover la industria energética. No explotemos más allá, porque más allá sí, en realidad el problema ambiental de Vaca Muerta es si lo sostenés en el tiempo a 50, 60, 70, 80 años. No. Utilízalo como una inversión de mediano plazo para obtener eh, rápidos recursos, más que nada divisas, y con esa guita, ¿qué es lo que haces? Y esa guita la reinvertís en renovables. Cuando vos veas que ya va el sistema de Vaca Muerta, ya no va más, porque ya o pones en riesgo el medio ambiente, o porque ya no tiene sentido, porque ya lograste la otra transición, listo, ya está, chau, Vaca Muerta, viva eh, los sistemas energéticos sustentables. Y lograste una transición perfecta, o por lo menos sin grandes el tema, sin grandes saltos. Pero ¿qué es lo que pasa? Al hacer eso, a ver, no existe una IPF solar en la Argentina. E IPF está muy asociado con una narrativa. Es cierto, lo que escuché a ella decir, la política implica una narrativa, por lo tanto implica una ficción. YPF está asociado mucho a una narrativa histórica en donde es un emblema de la Argentina y demás, y hay que preservar YPF. Bueno, voy a llamarlos yacimientos petrolíferos fiscales porque no los llamás ISF, yacimientos solares fiscales, o IRF, yacimientos renovables fiscales. Pero no tiene sentido porque, a ver, con el tema de YPF estás hablando del petróleo, que es un recurso estratégico, que lo controla el Estado, está acá, no lo vas a sacar de China, lo sacás de acá. O sea, el Estado argentino es el dueño de los recursos del subsuelo. Es legítimo. Pero no podés. El Estado argentino no se puede convertir en el dueño del sol o en el dueño del viento. ¿Entienden? Por lo tanto, en esa transición, ¿qué es lo que se te rompe? Y se te rompe una caja política. Vamos a hablar de eso. Se te rompe una caja política. Una gran caja política. YPF, a ver, no es solo estaciones de servicio para cargar hasta el auto. Implica muchas otras cosas más, que quizás no se hablan tanto en los medios de qué hay detrás, cuál es el negocio político de YPF. Sí, más que nada, por supuesto, teniéndolo estatizado. No nos pensemos en el usuario normal que va a cargar hasta el auto. ¿Cuál es? Es la gran pregunta. ¿Cuál es el negocio político de YPF? Bueno, otra cosa que te dice la cuarta revolución industrial. No te preocupes por la escasez de alimento. No es necesario que un Estado ponga retenciones a las exportaciones o que le diga a los productores agropecuarios, mira, no te dejo sacar un grano de maíz más, porque hay gente que se muere de hambre. Y vos ves que la gente se sigue muriendo de hambre, pero no sé, tampoco entiendo el sentido. ¿Por qué? Porque es lo que dice la cuarta revolución industrial. Existen desarrollos tecnológicos en donde vos, de vuelta, no es al 100%, pero donde vos
vas a poder generar una parte importante de tus alimentos por vos mismo. De nuevo, forma barata, accesible, y el resto te lo va, por supuesto, la industria alimenticia te lo va a compensar. Ahora de nuevo, y esto ocurre desde la forma más de permacultura, pasando ya a sistemas más industriales y urbanos, como puede ser la acuaponía o la hidroponía. Claro, el Estado no puede cobrarle impuestos al tipo que tiene un par de macetas en su casa con una planta de tomate y lechuga. Ese es el problema. No le puede retener la producción. Tampoco puedes exportar. Entonces, no sé de qué me están hablando, cuarta revolución industrial. Ya digo, son eufemismos o lindas palabras, ¿viste? Son palabras o conceptos que están de moda, pero en realidad muchos no. Ay, qué lindo hablar de la cuarta revolución industrial. Y le preguntabas a muchos problemas, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Ay, no sé, pero lo dijeron, es hermoso. Bueno, sigamos. Dice, lo mismo, dice, utilizar los fondos de las inversiones privadas y los fondos de pensiones, o sea, meterle la mano al aporte que hace cualquier trabajador para sus pensiones y jubilaciones, para arreglar las grietas del viejo sistema, utilizando un sistema nuevo que sea más resiliente, equitativo y sustentable a largo plazo. O sea, el trabajador hoy en día que está realizando sus aportes, ese dinero se lo van a comer en el gran reset. El problema es que cuando ese trabajador de hoy, dentro de 15, 20 años, se quiera jubilar, quiera recibir esa pensión, esa guita no va a estar. Y aquí entra mucho el tema de la pandemia del COVID-19 y las críticas que andan dando vuelta de los anti-cuarentena, anti-vacuna, anti-demás, cuando dicen, ojo con esto. Por eso quieren reducir la población, por eso quieren matar a los viejos, por eso quieren matar a esto, que lo otro, y no van a hacer nada, nos tienen encerrados medio chiflados. Es cierto. O sea, ¿cuántos casos de suicidio debe haber? No hay nadie habla de eso. Si no hay ningún estudio, si previo a la pandemia cuál era la tasa de suicidios y post pandemia o durante la pandemia se aumentó o se mantuvo indiferente. Lo que pasa es que, claro, no se habla en los medios porque el suicidio es un tema tabú, porque dicen que puede generar contagio colectivo y demás. Bueno, pero lo tenés que estudiar. Claro, de esa manera, después no quieren que la gente hable de teorías de conspiración. Pero que ustedes mismos con el discurso se lo están alimentando, le están dando letra para que la cabecita conspiranoica funcione a 1000 por hora. Y también hay una cosa, no te están diciendo para quién. A ver, entiendan, la cuarta revolución industrial, como está planteada en sus papeles y como los, los cambios disruptivos tecnológicos te están determinando, eh, no habla nada de estas cosas. La economía de costo cero que propone Rifkin, el doctor Jeremy Rifkin, no habla nada de esto. Sí te habla de cambios de reseteos en el sistema, pero no que no pasan por este lado. ¿Qué es lo que esconde el gran reset? Que eso es lo que comenté el año pasado. A ver, el sistema colapsó. En eso hay que ser sinceros. No seamos ingenuos.
esto cayó por los aires. La pandemia, haya sido espontánea o fabricada, no importa, hizo estallar el sistema por los aires. Fue el tiro de gracia, pero el sistema venía fallando desde hace muchas décadas. Ya les digo, desde la crisis del petróleo y el fin del sistema Bretton Woods. Ahí comenzó a fallar el sistema. Se lo pudo emparchar, se lo pudo aguantar hasta lo que pudo, hasta lo que se pudo. No hubo más. Ahora, el interés detrás del gran reset del Foro Económico Mundial, ¿qué es? No es decir, bueno, como ocurrió en otros momentos de historia. ¿No? A ver, es lo que pasó, por ejemplo, es lo que pasó en la historia de la humanidad. En algún momento más que nada ocurrió en Europa. Dijeron, y el sistema feudal, el sistema medieval, sí, está bien, pudo estirar su duración gracias al mercantilismo que generó con la colonización de América y demás, o expandir nuevas colonias y demás, todo bárbaro. Se los tiró un par de siglos, lo más que se pudo. Pero en algún momento dijeron, esto no va más. Y ocurrieron las revoluciones burguesas, la revolución industrial, la revolución francesa y demás. Y dijeron, listo, chao. Esto no va más, ponemos un nuevo sistema que va más acorde a las necesidades de hoy en día. Es cierto, creó desigualdades que antes no existían y generó también beneficios que antes no existían. Ningún sistema es perfecto, ni hermoso, ni idílico, ni... Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero en ese momento era mejor. Es una cuestión de evolución. No puedes seguir pretender utilizando la misma computadora para toda la vida. En algún momento tenés que cambiarla. Pero tenés que ser inteligente. En su momento fueron dentro de todo inteligentes. Sirvió, se llegó hasta hoy en día. Lo que se está proponiendo ahora, ¿qué es? Epa, lo de hoy no sirve más. En eso lo tienen muy en claro. Las élites de interés político, las élites de interés económico y social en el mundo, representadas por el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial, determinadas empresas, determinados sectores políticos o ideológicos, etc. Bueno, eso es lo que es la cúpula de control del sistema. Están diciendo, bueno, esto no va más. Voló por el aire. Después veremos si le echamos la culpa a los chinos, al COVID o a lo que sea, si lo provocamos o no. Lo hayan provocado o les ocurrió, lo que importa es lo siguiente. Saben, no son estúpidos, qué es lo que se viene hacia el futuro, en dónde va la evolución natural de los cambios sistémicos. A ver, vamos a hacer la comparación. Es como ellos representarían al orden medieval, que están viendo que se está apareciendo la revolución industrial, las revoluciones burguesas, las revoluciones en el mundo de las ideas, el liberalismo, las revoluciones científicas, etc. Y van diciendo, epa, nos vamos a quedar afuera. Ya no vamos a gobernar el mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Dos caminos. O nos adaptamos a lo nuevo que viene y nos convertimos y abrazamos la bandera y seguimos para adelante, que dentro de todo, por ejemplo, en Europa lo que ocurrió es cierto, y ahí fue un rebrote de los absolutismos y demás, pero, a ver, las monarquías reconocieron, viva la máquina de vapor, porque después descubrimos, específicamente Gran Bretaña, que gracias a la revolución industrial ellos pudieron hacer una
una fuerte expansión colonial e imperialista, que es lo que ocurrió en el siglo XIX. Pero no fueron tontos. Se dieron cuenta que para preservar los intereses de la corona tenían que abrazarla, tenían que permitir el cambio de sistema. O frenar todo y volver para atrás, que eso es lo que están proponiendo. ¿Por qué? Porque en esta cuarta revolución industrial implica una democratización no forzada, lo da el cambio tecnológico, no está dada por un decreto o por un padre de la democracia ni nada por el estilo. Es una democratización de todos los aspectos de la matriz productivo-energética, en donde no se les escapa de las manos. El mejor ejemplo es Internet y lo que ocurre en Internet. Se les escapó de las manos, entonces están desesperadísimos y están ejerciendo censura. Y están tratando de cooptar para sus filas justamente a los dueños de las plataformas de las redes sociales. Porque se les escapa de las manos. Ya el control de la opinión pública, si no le ponen freno, no lo controlan más. Y no le van a poder decir a nadie en el mundo qué es lo que tiene que pensar y lo que tiene que decir o lo que tiene que expresar. Este es el mejor ejemplo. No quieren ir para adelante. Justamente, es lo que yo le digo, esto me suena a una copia del New Deal de Roosevelt. Volvamos para atrás. Volvamos para atrás a situaciones donde sí realmente teníamos el control, donde le decíamos a los pueblos este mensaje: para ser sustentable y para ser equitativo, los pueblos no pueden elegir su propio destino. Va a existir una élite que es la que elige el destino por vos. Eso es orden feudal. Y eso que también implica oscurantismos. Miren lo que pasa con todos los movimientos feministas radicales. Eso es oscurantismo, es inquisidor. No están luchando por una igualdad de derechos. Están luchando ¿para qué? Para censurar las disidencias a un discurso X. No importa cuál sea. Porque hoy en día es el feminismo. Mañana es Pepito. Pasado es el tema de, no sé, el deporte. Pero en realidad el objetivo que hay por detrás es eso. Es ejercer mecanismos inquisidores. Por eso yo me río cuando dicen, somos las nietas de la aguja que no pudiste quemar. No, nena, sos la nieta de Torquemada. Vos en el 1400, en el 1300, ¿sabés qué eras? Y era de la muchedumbre que aplaudía cada vez que Torquemada y sus compañeritos de inquisidores quemaban a una bruja en la hoguera. Eras parte de la muchedumbre que histéricamente aplaudía las torturas y las persecuciones. Eso es lo que es volver para atrás. Porque la cuarta revolución industrial implica que no hay privilegios. De ningún tipo. Porque no importa si vos sos blanco, negro, amarillo, creyente, ateo, mujer, hombre, o cualquiera de los 200 géneros que inventan, porque lo que va a importar es otra cosa. Hay algo muy curioso también. No hablan de cuál es la materia prima de la cuarta revolución industrial, que es el conocimiento.
En las propuestas de acá del Gran Reseteo no está la educación tampoco. Esos son los peligros. Entonces estamos ante este dilema. No pretendamos que el sistema como llegó hasta hoy en día sobreviva un día más. Pues está en coma 20. Ya está. Lloremos o pataleemos, echémosle la culpa a quien sea, a nosotros mismos o a alguien de afuera, pero entendamos. No se puede vivir en el año 2020 ni proyectando hacia los próximos 80 años, vivir con reglas que ya tienen en algunos casos más de 100 años. En eso estemos todos de acuerdo. Ahora, en lo que sí nos tenemos que poner firme es hacia dónde va el cambio. O volvemos para atrás o, o apretamos el acelerador a fondo y decimos, el futuro es ahora, es hoy, el futuro es ahora. Entiendan una cosa, en las disrupciones tecnológicas de la cuarta revolución industrial, la singularidad tecnológica, cualquiera de los conceptos que andan dando vuelta, la economía circular, la verdadera resiliencia, la sustentabilidad, ¿saben quiénes son los grandes perdedores? La élite. Los grandes perdedores son la clase política, son el empresariado que vive a través del lobby o a través de la patria contratista al lado de ellos, los que buscan los privilegios, las minorías que buscan los privilegios, esos son los grandes perdedores de la cuarta revolución industrial. No el resto. Entonces, bueno, ese pseudo globalismo, que entiendan, no es globalismo lo que están proponiendo, no es globalización, es un neofeudalismo, con todo lo que implica. A ver, para muchos será algo muy épico, no sé, se fascinarán con series tipo Game of Thrones, Vikings o los vikingos y lo demás, pero yo les digo la verdad. Yo nací en el año 1975 con una realidad. Me crié durante todos los 80 viendo una realidad. Hoy vivo en el año, tengo 45 años y vivo en el 2020. Yo no quiero vivir como se vivía en los castillos de Francia en el año 1300. Por más que disfrute por ahí ver una serie como Game of Thrones, o no. No quiero, no me interesa. Yo quiero vivir acorde al 2020. Y quiero que mis hijos vivan acorde al momento histórico que les toca. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y seguir para adelante. Porque ese es el gran riesgo. Porque la cuarta revolución industrial, ¿saben lo que implica? No puedes reducir la población. Al contrario, la tenés que aumentar. Porque como aumenta la productividad, vos necesitas un mercado cada vez más grande. O sea, necesitas, a ver, si cada uno va a tener la capacidad de generar un montón de cosas como individuo, esto llega al punto del individuo. El gran problema, ¿qué hacer con el excedente? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un aumento en la tasa demográfica. Es loco, la cuarta revolución industrial te está diciendo de que la familia de uno o dos hijos, no, que vas a poder, en eso es como que un poco hay cosas del pasado que vuelven. Vas a poder tener más hijos, porque va a ser fácil mantenerlos, va a ser fácil educarlos, y de calidad, sin necesidad de esperar las locuras de turno
de algún político o las chifladuras del mercado. Va a estar el sistema preparado para eso. Es cierto, si lo proyectás 300 años al futuro, en algún momento el planeta va a quedar chico, y sí, en algún momento el planeta va a quedar chico. Pero por eso también hay iniciativas desde las disrupciones más locas tecnológicas que te dicen, bueno, es algún momento en donde hay que pensar buscar también otros espacios, otros ámbitos donde habitar. Y ya tenemos que empezar a mirar fuera del planeta. O empezar a ver cómo se, se puede habitar ciertos lugares del planeta que hasta hoy en día no se pueden hacer. No es de ahora, hace unos 20 años atrás que se viene hablando de, por ejemplo, ciudades flotantes en los océanos, específicamente en las aguas internacionales, eh, donde aumentaría muchísimo la capacidad eh, creo que se llama la tasa de acarreo, carrying capacity de un espacio geográfico. O sea, pero qué te está proponiendo el gran receptivo y todo lo que está detrás? No, reduzcamos la población, aborto, eutanasia, ideologías raras en donde la consecuencia es que no hay nuevos nacimientos, una población que envejece y, y se va reduciendo. Porque entienden una cosa, eso es el sistema feudal. El sistema feudal se pudo mantener porque la población en ese momento, específicamente en Europa Occidental, era reducida. Había pocos nobles, pocos siervos, pero era reducida. Al aumentar la tasa demográfica, implicó el cambio de sistema. Piénsenlo muy bien, pero piénsenlo muy bien, tanto a la hora de criticar o aplaudir este gran reseteo. Y para cerrar con el tema de la analogía informática. ¿Saben lo que están haciendo? A ver, como le dije, la computadora del mundo tiene un viejo sistema, lo ponemos a Bill Gates, a Microsoft, porque es parte también de esto. Que sabemos que tienen problemas. Sí, está bien. La mayoría tiene Windows trucho, los juegos que usan son todos truchos, el software que está es pirata, te permite eso, el funcionamiento está instalado en la mayoría de las personas, o sea, es cómodo aprender. Anda, se te llena de virus, cada 2 por 3 se cuelga, pero nadie se queja. Listo. Lo que están proponiendo esta gente es un sistema muy similar al de Apple. Por algo es parte de ellos. En donde, en apariencia, funciona bien, no se cuelga, anda bárbaro, pero todo está controlado por ellos. Está todo guardado en la nube de Apple, en donde saben todo lo que vos haces. En donde no tenés que, si no pagás, no podés usar nada. Es como decirte, yo te voy a decir cuándo comes y cuándo no comes. Cuándo vivís o cuándo morís. Pero hay que mantener el sistema perfecto, hermoso, blanco, minimalista, PDA por la gloria de Steve Jobs. ¿Saben lo que es la cuarta revolución industrial? Es decir, puedo tener un hardware viejo, puedo comprar uno nuevo, no me importa. ¿Saben qué? Borro todo y me voy a un sistema open source, me voy a Linux, donde yo instalo el que quiero, como quiero y funciona, y mejor. Y, no, es abierto. Si hay algo que no me gusta, lo puedo cambiar. O puedo proponer el cambio. Entro a cualquiera de los foros de cualquier distribución de Linux diciendo, a ver,
tengo una pyme, estoy utilizando, no sé, la distribución MX Linux. Muchachos, nosotros no tengo plata para pagar a desarrolladores del sistema, yo tampoco sé, pero les propongo esto. En esto no está funcionando bien para los requerimientos. ¿No pueden armar una aplicación, un parche o algo? Lo pones, alguien te va a contestar. La mayoría de los foros de desarrolladores de las distribuciones Linux son gente muy copada. Y por ahí esa pequeña sugerencia de un usuario le prestan atención diciendo, che, mirá, se nos escapó esto. Gracias a esta pyme argentina, viste, y gracias por usarlo. Listo. Lo puedes adaptar al hardware que tengas, sea viejo, bueno, chico, funciona. Y te da libertad. Te da libertad. Donde nadie te dice qué es lo que tenés que hacer o dejar de hacer. Y el sistema sigue funcionando. Y esa lógica open source, si se empieza a aplicar al resto del sistema, ahí te puede llegar a determinar de que sí, es necesario un reseteo. Tenemos un virus, exactamente que hay un virus. Pero están justamente los agentes que hasta hoy están manejando este sistema viejo y obsoleto. Y lo que están proponiendo es algo mucho más obsoleto y más viejo que lo que teníamos hasta ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y nos estamos viendo, gente. Hasta la próxima.